Bueno, bienvenido a Nueva Acrópolis. Esta es la última mesa redonda que tenemos dentro del ciclo dedicado al Día Mundial de la Filosofía. Además he visto que hay muchas instituciones que se han ido sumando, e incluso veía el otro día la editorial Dickinson había hecho un especial que había invitado a Delia Manzanero, que ha dado alguna charla en Alicante, en Nueva Acrópolis alguna vez, y también estaban celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Y nosotros lo hemos hecho con 3 charlas, con 3 mesas redondas, que tienen mucha relación con nuestro curso de filosofía, porque de alguna manera recogen 3 ámbitos de la vida, o 3 ámbitos en los que se desarrolla la vida. O sea, por una parte, la primera mesa redonda tuvo en cuenta la parte más de la ética, se llamaba Filósofo de Nación, y estuvimos viendo a 2, porque teníamos que coger una muestra, que eran Giordano Bruno y Platón. Luego tuvimos una segunda mesa redonda la semana pasada, que fue un poco más en relación al lenguaje simbólico, a los ritos de paso, viendo cómo de alguna forma también no solo hay una parte en la filosofía que es racional, sino que hay una parte también simbólica y un lenguaje simbólico y que conforma nuestro día a día, nuestra comunicación con nosotros mismos y con los demás. Y hoy queríamos tocar esa parte que tiene también mucha relación con la filosofía, que es la sociopolítica, o la parte más de aplicación, la hemos llamado justicia-nación, porque de alguna forma la justicia es un ideal y como ideal es abstracto, es decir, en qué medida podemos llevarlo a cabo. De alguna manera, cuando hablamos de justicia en el ámbito concreto, pues hablamos del derecho, el derecho como una expresión imperfecta y bastante desaproximada en muchos casos de lo que es un ideal como es la justicia, pero trata y de alguna forma siempre la señala como un objetivo a alcanzar, ¿no? La justicia. Aquí evidentemente tendríamos muchos elementos de los que podríamos hablar, pero evidentemente nos vamos a tener que circunscribir a algunos, y la idea de estas mesas redondas también es eso, es decir, no es verlo todo en extenso, sino tocar y abrir un poco boca y generar un poco de inquietud, ¿por qué no?, en la gente, en nosotros mismos, para profundizar, viendo que tienen utilidad. Hoy, por desgracia, hablar de política está un poco, en fin, ¿cómo llamarlo?, cómo decirlo, ¿no? Pero hay un fundamento y hay un sentido, hay un carácter social en la humanidad, hay una necesidad de relacionarnos, de buscar el equilibrio interno y también en nuestras propias relaciones. Y también de alguna forma vemos cómo ha habido un desarrollo de la técnica exponencial, muy acusado en los últimos 50, 60 años, y no sé hasta qué punto ha habido un crecimiento, un desarrollo de la ética a la misma velocidad o al mismo ritmo. Aquí, cuando nos acercamos al sentido de la justicia, bueno, he querido traer un mito como idea, que es el mito de Prometeo, y sobre todo la versión que aparece en el Protágora, en el diálogo de Platón. La tenemos también en Esquilo, en fin, tenemos otras versiones, pero en la de Protágora aparece una idea que me parece interesante, porque aunque el titán Prometeo roba el fuego de la inteligencia, o de la conciencia, si queremos llamarlo así, y lo trae a la humanidad, Zeus, que lo castiga precisamente por ese robo, se va a ver luego en la obligación, cuenta Protágora, de dar algo de su propio fuego, que es el fuego de la política. El fuego, evidentemente Zeus representa ese poder, ¿no? Es un símbolo también, representa ese poder o esa capacidad de dirigir. Hay un Zeus dentro de cada uno de nosotros cuando uno sabe dirigir su propia vida y tiene que darle un poco de ese fuego a la humanidad para que aprenda, porque si no, por mucha inteligencia, si no hay algo de ese sentido social, de ese sentido de la política, de ese sentido del gobierno, pues evidentemente el caos es tremendo. Está claro que nos dio un poco, no mucho, y creo que a los ejemplos nos podemos remitir, nos puede faltar bastante. Ahora, en toda la historia de la filosofía hemos encontrado muchísimos filósofos, por no decir todos, van a tratar este tema de una manera o de otra. De manera directa, como podemos encontrarlo en Platón, aunque tenemos también, antes de Platón, como diría Nietzsche, los filósofos preplatónicos, y vamos a encontrarnos pues los grandes legisladores, ¿no? Ya sean Solón, Licurgo, aquellos que legislaron para la Hélade, para todos estos pueblos que fueron surgiendo, estas colonias que surgieron en toda la zona del archipiélago griego. Pero luego vamos a ver en Platón, quizá en Sócrates previo, y probablemente de esa influencia de Sócrates fue porque Platón desarrolló en su República una propuesta política,
una propuesta social, una propuesta de justicia-nación. Luego vamos a ver también que Aristóteles, como fiel discípulo en ese sentido, siguió desde una perspectiva complementaria, distinta, es cierto, cada uno va a plantear las cosas de manera distinta, pero sí que complementaria, la complementa. Y luego vamos a ver muchas otras corrientes, estoicos, epicúreos, todos van a tener un sentido de la justicia, un sentido de las relaciones sociales, y si queréis llamarlo la política, ¿no? De polis, y como ciudad, pero como lugar en el que hay un encuentro de distintos seres humanos. Y aquí creo que también hay elementos que nos interesan mucho tener en cuenta, porque al final todos ellos llegan a una conclusión, y la importancia de la educación para poder inculcar desde que somos pequeños un sentido político. Creo que aquí hay una diferencia importante y muy a tener en cuenta entre lo que es educación y lo que es adoctrinamiento. Son dos elementos muy diferentes y no complementarios. Entonces, ¿qué es la educación política? Creo que es un tema también que nos resultaría interesante. Suelto cosas, no es que las vayamos a tratar en la mesa, pero son ideas que creo que son interesantes para que tengamos presente la importancia que tiene un tema como este, ¿no? El hablar de justicia-nación y cómo poder aplicar cierto ideal de alguna manera, ¿no? Nuestra sociedad hoy en día ha ido muy rápido, a pesar de que bueno, hemos ido pasando de modelos de clases sociales, estamentales. Muchas de estas clases sociales fueron dando lugar a partidos políticos, ideologías que se fueron conformando, modelos socioeconómicos que fueron imperando. Y hoy en día vivimos en un momento de bastante confusión, de bastante amalgama. Es difícil definir, faltan muchas veces conocimientos. Hay poco interés histórico para saber de dónde vienen las cosas, y creo que eso sería muy importante. Y todo eso al final se traduce en también una cierta incertidumbre con respecto a quienes tienen ese poder político y con respecto a quienes lo ostentamos, que somos los ciudadanos, que somos los seres humanos, que somos quienes conformamos realmente la sociedad y somos quienes conformamos este mundo humano, ¿no?, o social que decía al principio. Bueno, para tratar el tema, yo ya no sigo más, pues no, le voy a dar la palabra aquí a nuestros dos. Es mucho más interesante lo que dice él que lo que vamos a decir nosotros. A nuestros dos ponentes de hoy, que además los dos vienen del mundo del derecho, los dos son además doctores en derecho. Parece esto como en los países iberoamericanos se dice mucho doctor. Damos de hecho clases en un máster y se suele utilizar muchos términos. Ellos son los dos doctores en derecho. Y los dos han tratado estos dos temas en sus respectivos ámbitos, que son diferentes, en este caso sí complementarios. Entonces le voy a dar primero la palabra a Lisardo García, que además es abogado en ejercicio de profesión, y que ya es decir mucho, o sea, todo su mundo está en relación a este concepto del que vamos a hablar. Y luego proseguirá Juan Manuel, que es catedrático de Derecho Internacional Público y que va a hablarnos también del tema de derechos humanos, que además es su especialidad. Así que cuando quiera, Lisardo, tuya es la palabra. Profesión de riesgo, Juan Manuel. Una profesión de riesgo. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que llevamos en nuestra asociación celebrando el Día Internacional de la Filosofía tiempo y creo que hay que empezar reivindicando el papel de la filosofía en esta sociedad actual, y no solo en la filosofía como una manera de entenderla como una práctica, sino también en la política. Es decir, creo que es una carestía absoluta en nuestra sociedad. Creo que se necesita mucho más pensamiento, sosiego, reflexión, ponderación, cosa que no brilla por una presencia muy actual. Y quiero empezar por ahí, y lo que voy a plantearles en estos 20 minutos es justamente elementos que se puedan o que les sirvan para poder reflexionar. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero bueno, los dejamos ahí, yo los voy a ir lanzando, porque luego en el debate, si les parece bien, pues podemos ahondar en alguno de ellos. Y lo que quiero es justamente retomar las ideas de Platón, de Confucio, pero en nuestra actualidad, en la actualidad. Y eso es difícil, pero creo que se puede conseguir, o por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? En una sociedad donde la confusión de fines y medios es absoluta, cuestión que no existía en las polis griegas, es decir, cuando entendíamos la política en la polis griega estaba muy claro
que lo que se pretendía era el fin. Había un fin claro para poder gobernar la polis. Se podía discutir en los medios, pero en la sociedad actual solo hablamos de medios, no hablamos de qué es, para qué fines queremos la política, cuál es el fin, en resumidas cuentas, de la política. ¿Pasar 4 años o llegar a alguna meta? Y esa confusión creo que también es interesante. Y otra idea que me parece básica y fundamental es que la justicia empieza por uno mismo. Y esto es muy claro, estoy sacando algunas ideas, extractando algunas ideas de la Grecia clásica. No cabe que alguien sea justo, imparta justicia, sea un buen político, si él mismo no es justo. Eso es impensable dentro de la Acrópolis griega, dentro del mundo clásico. Es de lo que uno tiene lo que puede dar. Y de ahí viene justamente el concepto de justicia. Y les voy a plantear una idea, digamos, diferente al concepto clásico. Todos lo sabemos, justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Pero aquí me paro. Dar a cada uno, dar y recibir. ¿Quién da? ¿Quién recibe? Si entendemos la justicia de un plano individual, que también Platón siempre la proclama, es decir, ¿quién da dentro de nosotros? Porque en el ser humano también tenemos distintos planos. ¿Quién es el que dice, tú, físico, vas a tener esto solamente, o vas a realizar esto? ¿Quién dice emotivamente al hombre, tú vas a ser así? Y en el Estado, ¿quién da? Evidentemente aquí es más claro, es decir, es el gobernante, es la persona que dirige, el que da a cada uno lo que le corresponde. Es interesante porque esa equiparación platónica entre individuo y Estado es clarísima. Cuando se dice individuo, aquella persona que se piensa a sí mismo como uno mismo. Muchas gracias por la musiquilla, me encanta, ese tema es muy, muy actual. Y esa idea también pasa en el Estado, que es el concepto de que es una unidad. Y eso también pasaba en la polis griega, porque hablaba de que ese fin de la política en Grecia era justamente buscar la concordia entre los ciudadanos, la concordia, concordis, corazón con corazón, y evitar la discordia, que es justamente lo que abunda y muchísimo. Es decir, es buscar aunar, juntar voluntades para poder llegar a ese fin, ¿no? Y me parece esa idea también muy, muy interesante. Bueno, ¿qué tenemos? Y en esta sociedad actual, ¿qué podemos arreglar? Que parece que el ser humano nos encontramos absolutamente pequeños a la hora de poder actuar. Pues voy a tomar como referencia prácticamente hace unos meses que se cumplían el 50 años de una de los primeros informes del Club de Roma, el primero de todos, que era los límites al crecimiento. Allá por el año 1972-73 salía este informe de los límites del crecimiento. Y aquí nos van a dar algunos elementos que podemos relacionarlos con el concepto platónico. Por ejemplo, leo un pequeño extracto de los límites del crecimiento. Advierte este informe del daño que la contaminación, la codicia, la desidia, estaban infligiéndole a la tierra. Alertaban de las consecuencias que podía acarrear un continuo crecimiento indiscriminado, del agotamiento de los recursos del mundo y de la obsesión por los valores materiales. Y esto en el lenguaje platónico también tiene algunos elementos muy claros, sobre todo este final. Primero, el respeto a la naturaleza. Y fíjense cómo en esta época, estamos hablando desde finales del siglo XX, estamos planteándonos por primera vez, dicho a lo bruto, que nos podemos cargar el mundo. Y si nos cargamos el mundo, el planeta Tierra, nos cargamos a nosotros mismos. Estamos preparándonos, es la primera vez que se está hablando a lo largo de la historia conocida de que el hombre puede agotar y puede destruir la naturaleza. Y es tremendamente dramático. Y parece que no hemos tomado esto muy en serio. Por lo menos los gobernantes, a tomar decisiones para esto, porque creo que
que la cosa sigue cada vez avanzando. Ya los científicos no dudan en que esto va a tener que saltar por los aires. El problema, lo único que duda es cuándo va a pasar todo esto, pero que en realidad, si seguimos maltratando el planeta, ¿nos va a dar el planeta lo que nos merecemos? Pues probablemente eso es así. Pero es más, el segundo informe del 91, la primera revolución global, también entraba en elementos, digamos, muy interesantes. Dice, nos encontramos en 1991, Internet todavía estaba en Babia, nos encontramos en las primeras etapas formativas de una nueva sociedad mundial, tan diferente a la sociedad actual como lo fue la actividad posterior a la revolución industrial de las sociedades agrarias anteriores. Es decir, es casi un poco como el paso del descubrimiento de la revolución industrial, la máquina de vapor. Ese paso, decía en el 91 el Club de Roma, que es lo que nos podemos encontrar. Dice, esta nueva revolución carece de base ideológica. Suena mucho a la idea de cuando se derriba el muro de Berlín y lo primero que se dice es la ideología ha muerto. Bueno, pues dice, ya estamos, la ideología ya están carentes, ya no se están utilizando y la conforman factores sociales, económicos, tecnológicos y fundamentalmente éticos. Otro elemento que para Platón es fundamental. Entonces habla de las diferencias, cuáles son los elementos que habría que amortiguar, según este segundo informe del 91. Dice, la disparidad entre quienes tienen y quienes no tienen acceso al saber. Voy a hacer continuas relaciones con Platón. Fíjense, los que tienen y no tienen acceso al saber, la justicia empieza porque uno debe de conocer. Si uno no conoce, no puede llegar a ser justo. Y es un elemento interesante. La disparidad entre ricos y pobres, aumentando el número de personas que viven en la pobreza. Todos los elementos para Platón que utiliza todas las virtudes tienen un componente de justicia. Todas las virtudes tienen algo de justicia. La justicia es la virtud por excelencia. Y creo que es un elemento también muy interesante. ¿Por qué? Porque es la arete. La arete, no sé si recuerda, dado que Juan Manuel ha hecho referencia a un mito, el mito del joven Hércules, cuando empieza a plantearse qué voy a hacer en la vida, cómo va a ser mi vida, qué quiero ser en la vida, y se va al bosque y empieza a preguntarse cómo lo voy a hacer, y le llega una primera chica voluptuosa, sensual, y le dice, mira, no te preocupes, yo soy hedoné. Antes de que tengas ganas de comer, yo te voy a dar comida. Antes que tengas ganas de beber, ya vas a tener la bebida. No te preocupes, nada te va a faltar. Qué interesante. Y al poco de tiempo después se le acerca una viejecita pequeña y le dice, yo soy arete. Yo no te ofrezco nada más que un camino de dificultades, un camino de piedras duro y difícil. Y ese es el camino de la virtud, de arete. Fíjese si es importante el tema de arete, que de ahí viene el gobierno, la denominación del gobierno platónico, la aristocracia. Viene de arete, de la virtud. Y eso es un elemento muy interesante porque justamente estamos hablando de que ese elemento entre disparidad entre ricos y pobres, que para Platón dice, bueno, ¿para qué? Si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿para qué tanto? ¿Qué necesidad hay en esta vida de acaparar tantos elementos materiales? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? Y fíjense que todo el tinglao está montado para ese fin. Bien. Y la discriminación contra las minorías religiosas y étnicas, y finalmente otro elemento que entraban a valorar, el desequilibrio existente entre las necesidades materiales y espirituales. Muy interesante.
Es decir, aquí también podemos entender que esa necesidad de un elemento espiritual en el ser humano surge y permanece desde por todos los siglos. Es decir, siempre ha habido esa idea de poder buscar esa espiritualidad dentro del ser humano. Bien, a todo esto, pues, no voy a entrar en muchos detalles. ¿Quién preserva hoy día el medio ambiente? Los problemas devastadores de la polución, la contaminación, el calentamiento del planeta, la capa de ozono, la merma de la calidad del agua, la escasez del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro elemento añadido, la superpoblación del planeta. La superpoblación del planeta. Si a esto, no se asusten, yo no quiero hacer una fotografía macabra, ¿no? Pero si a esto además le metemos que la ciencia se ha convertido en una servidora de la técnica, y aquí todo lo que nos interesa es avances que se conviertan inmediatamente en dinero, porque eso es lo único que nos interesa, crearnos permanentemente necesidades para, o sea, recuerden, no hace falta irnos muy allá, pensemos hace 20 años las necesidades que podía tener una persona normal, y ahora a los 20 años nos han creado pues una cantidad de necesidades fundamentales que en realidad de fundamentales tienen el nombre, porque no son así. Bien. Bueno, pues y concluyo con un informe también del Club de Roma de hace muy poco tiempo, que hicieron una simulación con la ya conocida inteligencia artificial, en un informe que se llama Tierra para Todos. Y aquí nos plantean los elementos necesarios y urgentes para salvar el futuro de la humanidad. ¿Qué podemos hacer para salvar la humanidad? Aquí lo hacen en clave positivo. Dice, es necesario una sociedad con más igualdad y con más justicia. Para Platón, la base de la sociedad es la justicia. Y ese dar a cada uno lo que le corresponde, también hay esa suerte de dar lo que necesites. Porque el Estado también en ese sentido, por lo menos esa igualdad, que muchas veces está mal interpretada en Platón, porque el concepto de, por ejemplo, de la educación en Platón es un concepto muy, muy igualitario para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Y eso es muy interesante verlo, así lo explica en el libro primero de la República, ¿no? ¿Por qué dicen que esa sociedad más igualdad y con más justicia? Porque el objetivo de la riqueza material lo que nos hace es ser cada vez más codiciosos y más egoístas. Esto es como dicen los jóvenes de hoy día, topa a mí, topa a mí, topa a mí. Es decir, que en realidad no se ve esa idea de generosidad, no se avanza en un marco más solidario, en una sociedad mucho más equitativa. Estamos con estos avances materiales, hay una ambición desmedida y cada vez más. Esto no para, es decir, no hay un límite a la codicia, no hay un límite a la codicia. Por tanto, plantean que es necesario una igualdad de oportunidades y una justicia como la piedra angular de un futuro, dicen, que valga la pena vivir. Ahí es nada, que valga la pena vivir. Segundo, la educación. Plantean como un elemento fundamental. Una educación que enseñe pensamiento crítico, que sea capaz de hacer hombres y mujeres libres, que tengamos la capacidad de tener una opinión propia y no la que mayoritariamente nos den. Voy a ir un poco más rápido porque si no me va a llamar Juan Manuel la atención. La educación, dice, debería plantearse como objetivo primordial del individuo. Y aquí me tengo que referir al concepto platónico de individuo. Ya se los comentaba. Esa persona que se piensa a sí mismo como unidad, como indiviso. Y eso sería uno de los elementos a desarrollar. Además del conocimiento, dice, de uno mismo, enseñando a que cada uno de nosotros tengamos en la sociedad un papel activo, actores. Y somos, como siempre, aquellos que estamos
nada más que como sujetos pasivos, viéndolas venir. No, aquí nos piden una actividad, una actuación dentro de la sociedad. Y finalmente plantean una nueva visión ética. Una nueva visión ética como tercer elemento fundamental. Una ética en la naturaleza, todas las cuestiones medioambientales son necesarios y urgentes actuar. Una ética en el desarrollo que rompa el abismo que separa a los ricos de los pobres, porque acentúa mucho esta idea, es decir, el problema de la pobreza es un problema que va a agravar muchísimo la sociedad actual, porque hay gente que no tiene nada que perder, lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Con las pateras, con la manera de... Y es justo la necesidad de vivir. Pero claro, ¿hasta qué medida somos capaces de plantear una sociedad o un gobierno en las cuales estemos dispuestos a poder renunciar a algunas comodidades materiales? ¿Qué gobierno va a decir, señores, solo un coche en casa? Y si no, hagan ustedes running, que es muy hermoso y muy sano, corran, por favor, corran, hagan deporte. Y empezar a decir que no necesitamos tanto para vivir, desde luego creo que comprar muchos votos no van a ser elementos que vayan a plantearse una campaña electoral por esa índole, ¿no? Y finalmente hablan de la ética de la solidaridad. Exige una cooperación entre todos. Tenemos que entender el mundo como un elemento global, es una unidad. No podemos estar todavía con las fronteras imaginarias, ¿no? Tenemos que dar soluciones globales, porque el mundo ya es global y tenemos que entenderlo así. Termina diciendo este último informe, hay que regresar a la armonía de la naturaleza, al conocimiento de lo verdadero, que jamás puede excluir la única realidad, que es la divina naturaleza. Al trabajo individual y colectivo, a poder desarrollarse como individuo en el trabajo. Y esto es un elemento muy interesante, es decir, si estamos teniendo una jornada laboral de unos horarios tan grandes, por lo menos hagamos algo que nos llene por dentro, que hagamos algo instructivo. No hablo de buscar las habilidades que podamos aportar y que podamos dar a la sociedad de una manera que nos podamos sentir felices. Ojo con el concepto de felicidad, no estoy hablando del concepto, estoy hablando del concepto de felicidad de la arete, de la virtud. Creo eso sería interesante. Y bueno, y estos elementos, he estado haciendo esa comparación, lo podemos relacionar con Confucio y lo podemos relacionar con Platón. Y me van a permitir, voy a leer algunos textos, ya que está aquí Juan Manuel y tenemos todos los viernes, Juan Manuel Faramiñán Gilbert, tenemos desde hace ya 7, 8 años, ¿no?, lecturas de Platón y estamos con las leyes de Platón. Hay algunos elementos en las leyes que creo que pueden ser interesantes y que podemos de nuevo entender y agrupar esto que le he indicado sobre el Club de Roma con el concepto platónico. Por ejemplo, la educación. Dice, la educación es una disciplina bien entendida que por vía del entretenimiento conduce el alma del niño a amar a aquello que cuando sea grande debe hacer de él un hombre cabal, arete, en el género de ocupación que ha abrazado. Otra frase sobre la educación. La educación propiamente dicha tiene por objeto formarnos en las virtudes desde nuestra infancia y que inspira al hombre el deseo ardiente de ser un completo ciudadano y de saber mandar u obedecer conforme a las reglas de la justicia. Esta es la única que merece el nombre de educación.
por ejemplo, en relación al Estado y la sociedad. Uno de los objetivos de la política es aquello que permite conocer el carácter y la disposición de los hombres, con el objeto de hacerlos mejores. Sondear el alma de los otros es muy conveniente y entre todas las pruebas, la menos costosa, la más segura y la más corta. Esto es un tema interesante porque aquí nos habla de esa idea de hacernos mejores, y ese es un concepto también que se aborda en las leyes. Es la idea que tiene mucho que ver con el concepto antiguo de la ley. La ley se marca con la idea de indicarnos cuál es el camino de la virtud, cuál es el camino de la perfección. Hoy día eso es, evidentemente, hoy día una ley es una serie de normas con unas disposiciones sancionadoras. Una ley sin unas disposiciones sancionadoras hoy día no se entiende. ¿Por qué? Porque a lo que van es a darnos el palo. Pero el concepto claro de ley es justamente indicar la vía por la cual el ser humano puede ser mejor, es decir, puede evolucionar. Ese es el concepto antiguo de ley. Y también lo habla Platón, no es necesario una jungla de leyes, no es necesario. ¿Por qué? Porque si estamos formando hombres justos, las leyes deberán ser contra menos mejor, y no tenemos por qué entender la ley como ley escrita, que hoy día no se entiende. Otra idea de ley que no es la ley escrita. Bueno, y quiero concluir con un elemento importante dentro de... Bueno, son todos preciosos, leer a Platón es siempre un encuentro con uno mismo, ¿no? En realidad todo esto, toda esta idea de la ley, de la justicia, sirve, según Platón, para ponderar esa dualidad cuerpo y alma. Dice, el hombre tiene dos partes, una más poderosa y que está destinada a mandar, y otra inferior y menos buena que debe de obedecer. El alma ocupa el primer lugar y debe ser la más digna de estimación después de los dioses. De diversas maneras, las costumbres y el descuido perjudican al alma y la subordinan al cuerpo. Esto es contra toda razón. Lo que honra verdaderamente es atender a lo mejor que hay en nosotros y dar toda la perfección posible a lo que es menos bueno, pero susceptible de enmienda, es decir, el perfeccionarse. El alma es por naturaleza lo que en el hombre tiene más disposición para alcanzar el sumo bien. El cuerpo debe ser elegido y preferido con posterioridad, y el legislador debe determinar de qué manera es necesario buscar en su justo medio la salud, la soltura, la esbeltez, la belleza y la fuerza del cuerpo. Bueno, y con esto me he pasado 3 minutos, espero que me perdonéis. Muchas gracias. Bueno, de hecho, he cogido muchas de las ideas que ibas diciendo, iba pensando, pero realmente nosotros, el planteamiento que hacemos desde la filosofía es siempre ese, lo has dicho al principio. O sea, nosotros vamos a poder mejorar la sociedad si nos vamos mejorando a nosotros mismos. Y lo has planteado además desde el punto de vista de la educación. Pero claro, tenemos de alguna forma que ir empezando desde lo pequeño. A veces quizá el problema es que tratamos, nuestras sociedades, también lo he dicho, son muy superpobladas. O sea, imaginaros que en los tiempos a lo mejor de Platón, Aristóteles también va a hablar de esto, habla de polis que son muy pequeñas, es decir, no hay tanta gente. Hoy en día, cuando tratamos el tema y el fenómeno de la política, nos estamos refiriendo a estructuras sociales muy, muy amplias. Pero en lo pequeño, en los entornos, en nuestro grupo, en una escuela, en una familia, se pueden ir aplicando ya todos estos elementos. Y se va conformando desde lo antropológico una estructura de la sociedad que puede ir tendiendo hacia esos ideales que estás planteando. Y esa es de alguna forma la propuesta de una escuela de filosofía como la nuestra.
Es decir, que si nosotros podemos, aprovechando todo este elenco de grandes filósofos y filósofas que han ido tratando la filosofía desde un punto de vista no solamente individual, o voy a utilizar el término autoayuda, pero porque hoy es como la entendemos muchas veces. Es decir, podemos entenderla como autoayuda y me gustaría entenderla en la primera persona del plural y no del singular. Es decir, la filosofía nos va a ayudar a todos, y en la medida en que cada uno de nosotros filosofemos y sepamos filosofar, estoy convencido de que la sociedad se va a ir pudiendo acercar desde lo pequeño, desde las estructuras básicas que conforman la sociedad, a eso, porque al final nuestra sociedad es un reflejo de lo que somos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Lisardo. Y ahora, viendo un poco ese reflejo de lo que son además las grandes conquistas de nuestro tiempo, bajo mi punto de vista, como son los derechos humanos, que mejor o peor, ahí están recogidos en cartas fundacionales, y creo que es un avance importantísimo. Es decir, que por lo menos sobre el papel ya están expuestos estos elementos. Entonces, Juan Manuel nos va a hablar y nos va a tratar un poco este tema. Cuando quiera. Muy bien, pues cuando Juan Manuel me planteaba la idea de hablar de los derechos humanos, pues pensé, vamos a hablarlo desde dos perspectivas, desde sus luces y desde sus sombras. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de las luces de los derechos humanos y luego vamos a hablar de las sombras, que son justamente la violación, la conculcación de los derechos más elementales, más fundamentales de los seres humanos. Pero no me resisto, antes de comenzar con mi texto, a seguir un poco la línea que tú apuntabas y también apuntaba Lisardo, porque hay algo que es fundamental. El Estado no solo es el Estado global, hay Estado circunstancialmente en cada estructura social. Y esto no lo digo yo, lo dice Hannah Arendt cuando habla sobre las formas totalitarias de gobierno, que dice que la forma de luchar contra lo totalitario es justamente empezar por la estructura más cercana, que es la familia, luego el barrio, y luego la estructura global y luego el Estado. Entonces, cuando comenzamos a trabajar, según Hannah Arendt, en lo individual, vamos a llegar a lo colectivo. Bueno, simplemente me llegó un poco la idea al oír a Lisardo y a Juan Manuel. Nos llamamos igual, como habéis visto. Entonces, yo quiero comenzar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el punto de partida, obviamente, que se elabora en 1948, pero que está basada en lo que fue la Revolución Francesa, en donde ya se establecía tres elementos fundamentales que eran libertad, igualdad, fraternidad. Y sobre esos tres elementos, como un parangón para poder entender todo el desarrollo que voy a realizar, voy a basarme en esta estructura. Pero hay algo que es fundamental. El artículo 2 de la Declaración del 48 dice que los seres humanos deben entenderse sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 2, que en definitiva, como habéis visto al entrar a Nueva Acrópolis, es uno de los elementos fundamentales, de los principios que inspiran a Nueva Acrópolis, que es sin distinción de ninguna clase, que lo vais a ver que es muy parecido a lo que acabo de leer, y lo tenéis allí en la propia escalera de entrada. Quiero decir con esto que el criterio que tenemos como filósofos, que nos sentimos, más allá de que somos también juristas, y en definitiva que somos ciudadanos, porque yo creo que somos básicamente, en el sentido más estricto del término, somos ciudadanos. Y como tales, pues tenemos que luchar por ser mejor. Ahora, este artículo 2 se ha cumplido en absoluto. Hemos tenido 2 guerras mundiales, un genocidio intolerable, desprecio a las minorías, impunidad de los victimarios, es decir, aquellos que hacen mal no son realmente perseguidos, y luego pues la justicia internacional, que tanto hemos luchado por ella, pues de alguna manera pues tiene fallos. Sin embargo,
a partir de la Declaración Universal que he citado del 48, vamos a ir viendo cómo los seres humanos han ido intentando desarrollar nuevos códigos de conducta, que son en definitiva las categorías jurídicas que se elaboran en el marco de la propia Declaración Universal, pero que tienen que haber ido creciendo. Entonces surge una idea que es muy interesante, basada probablemente en los tres pilares de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, en donde aparecen lo que se llaman las generaciones de los derechos humanos. Es decir, hay una primera generación de los derechos humanos que de alguna manera trata de basarse en ese primer pilar, que era el de la libertad. Y vamos a ver cómo se elaboran derechos de carácter civil y político, derechos civiles y políticos, en donde el elemento fundamental de esa primera generación de derechos humanos está recogida, obviamente, en la Declaración de Derechos, se llamaba así, del hombre y el ciudadano, de 1789, en Francia, pero que en definitiva luego se va a recoger a través de todas las declaraciones y, por supuesto, en el marco de las Naciones Unidas. Ahí tenemos un elemento importante. Aquí está la idea, en definitiva, del individuo. El individuo frente al Estado. Luego veremos que la segunda generación es el Estado ayudando al individuo. Pero para empezar, el individuo se tiene que alejar del Estado porque de alguna manera tiene que, lo que decías tú, individuo, sociedad y Estado. El individuo es la estructura básica de cualquier modelo social. Y aquí tenemos la idea del contrato social. En definitiva, son ideas que vienen de la Ilustración, de la Revolución Francesa, obviamente, de Diderot, d'Alembert, de Voltaire, de todos aquellos que pensaron en la importancia de que los seres humanos cogieran las riendas de su propio destino. Y se basa en la dignidad, algo que Pico della Mirandola, en su trabajo sobre la dignidad del hombre, así se llamaba, aunque yo ahora diría de los seres humanos, pues evidentemente buscaba el elemento básico de la dignidad frente justamente a la condición humana, que no respeta esa propia dignidad. De ahí tenemos entonces que los individuos se convierten en seres, o quiere que se conviertan en seres autosuficientes, que no dependan del Estado, sino que en definitiva sean capaces de obrar y de vivir por sí mismos. Y obviamente en ese punto, en esa primera generación de derechos humanos, encontramos carencias que habrá que ir cubriendo en una segunda generación de derechos humanos, y ya estamos en el marco de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de distintas organizaciones en América, en África, en Oceanía, en Europa, por supuesto, que tratan de ir cubriendo nuevos elementos, y Naciones Unidas siempre, por supuesto. Y aquí surge en esta segunda generación de derechos humanos la necesidad de derechos sociales y culturales. La primera hablábamos de derechos civiles y políticos, y en esta segunda generación de derechos sociales y culturales. O sea que estamos engarzando el segundo pilar de la Revolución Francesa, igualdad. Y para la igualdad, ahora sí necesito el apoyo, el soporte del Estado. Primero, en la primera generación, yo me alejo del Estado es como el niño pequeño que dice, me voy de casa para poder de alguna manera independizarme, pero luego, una vez independiente, vuelvo a casa. Hay muchos mitos, obviamente, que hablan del regreso del hijo pródigo, es decir, se va primero porque debe irse. Lo dicen Khalil Gibran Khalil, lo dicen tantos autores, que los seres humanos deben independizarse y luego pues vuelven a integrarse en la comunidad. Y entonces, aquí, en esta segunda generación, lo que se está intentando buscar derechos de naturaleza económica y social,
Tú lo apuntabas en el Club de Roma, además me alegro que hayas citado el Club de Roma, porque yo soy miembro del capítulo español del Club de Roma y trabajamos mucho esos temas. Equilibrar los excesos y las desigualdades sociales. Justamente equilibrar los excesos generados por esas desigualdades sociales que son desigualdades de clase, desigualdades de etnia, desigualdades de condición que laceran al ser humano, Por tanto, aquí tenemos ya la definición de estos segunda generación. Por lo tanto, la primera generación, derechos de la personalidad. La segunda generación, derecho de las colectividades. El ser humano integrado en el grupo humano. La colectividad, y justamente a partir de esa segunda generación nos quedaba el otro pilar, el pilar de la fraternidad. Y va a ser un autor muy interesante que trabaja sobre derechos humanos, que es Karel Basak, quien en 1974, en un curso en La Haya, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, dirá: ¿por qué no empezamos a hablar de una tercera generación de derechos humanos, que no la llamaremos derechos humanos de la fraternidad, sino de la solidaridad, que tú también has apuntado? Los derechos humanos de la solidaridad, Karel Basak, 1974. Y aquí aparece, pues, justamente el tercer pilar. Tenemos entonces los tres pilares: libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, como se llame ahora. Y ahora surgen lo que se llaman los derechos emergentes. Estas son luces, obviamente, dentro de lo que estoy planteando. Y estos derechos emergentes son, por ejemplo, nuevos derechos. Derecho al desarrollo. Es un derecho que no estaba previsto ni en la primera ni en la segunda generación, pero un desarrollo que tiene que estar vinculado a la paz. Trabajamos desde hace muchos años con un grupo de académicos tratando de que en Naciones Unidas se apruebe el derecho humano a la paz. Yo estoy metido en esta idea justamente porque nos parece importante. Probablemente sea un poco distópico lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, pero bueno, hay que empezar por alguna parte porque hay que seguir por esa línea. Entonces, derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, al patrimonio de la humanidad. La humanidad, y esto, si queréis luego, me gustaría que haya diálogo. ¿La humanidad es un sujeto de derecho? ¿La humanidad puede entonces, si es sujeto de derecho o no lo es? Si no lo es, no tiene derecho a tener un patrimonio. Por lo tanto, acabemos con el planeta. Pero si es un sujeto de derecho, y voy a la parte jurídica, que es obviamente en la que me muevo, tiene derecho a tener un patrimonio. Y ese patrimonio no es el patrimonio mío, tuyo o tuyo, es el patrimonio de la comunidad, el patrimonio conjunto. Y luego, asistencia humanitaria. Lo que está ocurriendo ahora en Gaza es un horror. Asistencia humanitaria es otro derecho fundamental al que hay que aprovechar. Respeto a la diversidad cultural, respeto a las diversidades en todo sentido, a las diversidades de todas características. Y, por supuesto, respeto a las minorías y a los colectivos discriminados. Estos son nuevos derechos de esta, justamente, tercera generación de derechos. El mundo cambia. Cambian los paradigmas. La globalización genera migraciones. Yo he escrito muchísimo sobre que el siglo XXI será el siglo de las migraciones. Y cuando hay los negacionistas de la migración, de la importancia de la migración, les recuerdo: cuando cae el Imperio Maya hay migraciones, cuando se acaba el Imperio Ming hay migraciones, siempre ha habido migraciones. Y por tanto hay que respetar al otro, hay que respetar al inmigrante y hay que entender cómo gestionar lo que está ocurriendo. Porque esto no es nuevo, ya, pero tú lo decías antes, la gente no lee la historia. Y como no lee la historia, no sabe cómo interpretar lo que está ocurriendo. La tolerancia es otra de las claves de este cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que tenemos que asumir.
guste o no guste a muchos, pero es un cambio de paradigmas. Y ahora, hace muy poco tiempo, se está hablando de derechos de la cuarta generación. Estos derechos de la cuarta generación estarían relacionados con las nuevas tecnologías, es decir, el ciberespacio. El ciberespacio es fundamental. Y yo, que trabajo también con el derecho del espacio ultraterrestre, la protección de los objetos espaciales y sobre todo de los cuerpos celestes, la protección de los asteroides, va a ocurrir con los asteroides lo que ya hemos hecho en África los seres humanos. Cuando el señor Leopoldo se cargó el Congo belga, pues hay por parte de los Estados Unidos en este momento, de Luxemburgo, de los Emiratos Árabes y de China, la voluntad de que empresas particulares a su propio beneficio esquilmen los bienes no renovables existentes en la Luna, en Marte y en algo que está mucho más cerca, que son los asteroides, que tienen oro, plata, zinc, cobalto, agua. Claro, cuando una empresa logre dejar exhausto ese asteroide que ha tardado miles de millones de años en formarse, pues es un trozo de piedra que ya no servirá más que a los beneficios de una empresa. Ese es el egoísmo del que estábamos hablando y ahí en esos derechos de la cuarta generación surge lo que yo creo entender que es el derecho síntesis. Un derecho síntesis que una a las 4 generaciones, que sería el derecho al desarrollo sostenible. El derecho al desarrollo sostenible. Es decir, desarrollo sí, pero sostenible. De alguna manera es importante. Y fue René Cassin, justamente para tener un sentido holístico de los derechos humanos, quien planteó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuera Declaración Universal y no internacional de los derechos humanos, justamente con la idea de globalizar esta cuestión. Bien, y ahora vamos a las sombras. Vamos a las sombras. ¿Hacia dónde queremos ir? Tú también. Quo vadis? Quo vadis? ¿Hacia dónde queremos ir? Pues ya el pensamiento ilustrado de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de D'Alembert, de tantos otros dijeron el triunfo de la razón sobre la oscuridad. ¿Y la razón qué es? Pues tú lo has dicho en el mito de Prometeo, perfectamente. Nosotros que trabajamos en Acrópolis muy a fondo todos los mitos y conocemos, tratamos de desentrañar el mito, porque obviamente el mito es una estructura global, es una estructura de pensamiento, pero justamente lo que hay detrás del mito es lo que hay que leer. Pues el fuego de Prometeo es la mente, es el pensamiento, es la mente. Y hay muchas religiones, por ejemplo los parsis, que trabajan sobre la idea de la mente y hablan del fuego. Pero, en fin, en definitiva, ahí está el triunfo del fuego de la razón, que es, a través de su propia iluminación, hace correr a las tinieblas que invaden el mundo. Por tanto, la historia necesita en este momento un giro copernicano. Y también voy a la educación. Hay un trozo de la enciclopédie, como le decían, pero que es la enciclopedia, pero bueno, hay que decirlo en francés porque así se llama la enciclopédie de D'Alembert, que redactan D'Alembert y Diderot, pues justamente lo tiene que redactar D'Alembert porque a Diderot lo habían metido preso por ser tan revolucionario y entonces no quedaba muy bien y le piden que la escriba, la típica historia de siempre, es decir, las cosas que van ocultando. Gracias también por la música, creo que yo me estaba poniendo celoso ya, ¿no? Me estaba poniendo celoso, pero veo que estamos. Y entonces, ¿qué decía? Decía, la ignorancia en la que se está sobre la mayor parte de las cosas de la vida implica la dificultad de salir de esa ignorancia. La ignorancia implica la dificultad de salir de la ignorancia. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es luz, pensamiento,
conocimiento, educación, que es lo que es el esfuerzo que estamos haciendo en Nueva Acrópolis desde hace más de 50 años y que, bueno, pues ahí estamos intentando que aprender a pensar y que los seres humanos sean libres e independientes de todo lo que nos rodea. Vivimos, decía un experto en la enciclopedia, que era Bloom, y otro que también es Todorov, que fue premio Asturias, premio de Princesa de Asturias. Todorov decía, vivimos tiempos irracionales. Y estamos viviendo realmente tiempos irracionales. Es decir, ¿qué significa? Que no se utiliza la razón, tiempos donde la razón no impera, que es lo que debería imperar. Y para colmo, y también lo apuntaba Lisardo, los avances tecnológicos y científicos nos están llevando a un combate entre la razón humana y la razón tecnológica, que sería la inteligencia artificial, creando avatares que son en definitiva imágenes nuestras que van a decir lo que no decimos, lo que no quisimos decir, nos van a confundir más. Y a esto hay que unirle algo de lo que tú eres experto, que son la fake news y todo el proceso de la posverdad, y que deberíamos profundizar y hablar más, porque estamos en el mundo de la mentira, en el mundo de las medias verdades, de las falsas verdades, es decir, el mundo de las mentiras, y por tanto, vuelvo a Hannah Arendt, estamos rodeados en la banalidad del mal. El mal está siendo, como ocurrió en el genocidio nazi, justamente llevado a cabo por seres mediocres como fue Eichmann, que es sobre el que se basa justamente Hannah Arendt. Un ser mediocre logró exterminar a millones de seres humanos. Claro, eso no lo entendía esta mujer y decía, esto es el mal, la banalidad del mal. Dejamos que los mediocres nos invadan. ¿Cómo conjurar estos males? Y ya con esto voy terminando. ¿Cómo conjurar? Pues a través de la filosofía, a través del pensamiento, a través de la razón y a través del respeto de lo que he venido a hablar, de los derechos humanos, como principios básicos de convivencia. La filosofía volverá, la filosofía volverá. Esa razón pura de Kant volverá. Y en eso estamos empeñados, quienes estamos haciendo filosofía en Nueva Acrópolis. Y voy a citar dos frases con las que voy a terminar. Una frase de Fray Mamerto Esquiú, que en el siglo XVIII dijo algo importante. Los seres humanos se dignifican postrándose ante la ley, porque así se liberan de arrodillarse ante los tiranos. La ley, lo que tú decías. Y esa ley, Lisardo, que ha dado una clave fantástica, porque esa ley original estaba hecha para mejorar, no para castigar. Los seres humanos se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos. Y termino con una frase de Jorge Libraga, que es el que de alguna manera puso en marcha toda esta idea de Nueva Acrópolis, que dice, porque estamos hablando de sociopolítica, los estados, como los ríos, van al mar. Deberían todos juntos caminar hacia la fraternidad universal. Los estados, al igual que los ríos que van al mar, deberían todos juntos caminar hacia la fraternidad universal. En eso estamos. Muchas gracias.